Hola, espero que se encuentren muy bien. Esta clase es para explicarles cómo vamos a elaborar el flujo neto de efectivo. En este caso, nosotros lo vamos a proyectar a 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que nos va a brindar este flujo neto de efectivo son todos los ingresos y egresos que va a tener la empresa durante 5 años. Ahora, a todos los ingresos le vamos a restar todos los egresos y entonces al final nos va a dar, pues digamos que la utilidad o pérdida que tengamos en cada uno de los años. Ahora, en este caso, vamos a tener el cálculo de la utilidad o pérdida del año 1, 2, 3, 4 y 5, pero adicionalmente vamos a agregar una columna aquí al principio que le vamos a llamar el momento cero. ¿A qué se refiere el momento cero? El momento cero son todas las inversiones iniciales que tenemos que realizar antes de poder poner en marcha el negocio. Entonces, si ustedes se fijan, el momento cero aquí empieza a partir de que nosotros aquí ponemos todas las inversiones a realizar antes de la puesta en marcha. Entonces, para que nosotros podamos poner en marcha este proyecto, en este ejemplo, primero tenemos que hacer la compra de un terreno. ¿Y cuál es la inversión que tenemos que hacer para la compra de ese terreno? En este caso son 10 millones de pesos, nos va a costar el terreno. Tenemos que hacer una construcción de las instalaciones, la obra física, los edificios, la construcción. Tenemos que invertir 5 millones para levantar el edificio. Tenemos que comprar maquinaria y estamos calculando que esta maquinaria tiene un costo de 189,061 pesos, la compra de toda la maquinaria que vamos a necesitar dentro de la empresa. También tenemos que invertir en intangibles. ¿Qué estamos aquí entendiendo por intangibles? Todos esos bienes o propiedades de la empresa, pero que no se pueden ver físicamente, no se pueden tocar. Como por ejemplo, si tenemos que comprar una marca, una patente, eso entra aquí en las intangibles. Entonces, una marca, una patente tiene un costo. Entonces, en este ejemplo, tenemos que de intangibles tenemos que invertir antes de la puesta en marcha de la empresa 1 millón de pesos. Y también tenemos que considerar en el momento cero el capital de trabajo. ¿Qué entendemos por el capital de trabajo? El dinero que nosotros tenemos que invertir para pagar la materia prima y el sueldo de los empleados por todo un ciclo productivo. Es decir, si vamos a necesitar hacer el negocio, ese capital de trabajo es el que nos va a servir para poder operar los días en que desde que empezamos la producción hasta que un cliente nos paga esa producción. Entonces, ese es el capital de trabajo. La inversión que yo tengo que tener para la compra de materia prima y para el sueldo de los trabajadores antes de que empiecen a ingresar las ventas derivadas del primer ciclo productivo. ¿Sí? Entonces aquí en el capital de trabajo lo que tienen que calcular es ese dinero que necesitamos para pagar materia prima y sueldos de los trabajadores hasta que por fin lleguen las ventas y empiece a ingresar dinero. Ajá. En este ejemplo tenemos que para la compra de esa materia prima y de los sueldos del primer ciclo de producción es de 2 millones. Entonces, hacemos la suma del momento cero y en este ejemplo, más el terreno, más la obra física, más la maquinaria, más los intangibles, más el capital de trabajo que tenemos que invertir, da una suma de 18,189,061 pesos. Quiere decir que eso es el monto de la inversión inicial. Eso es lo que representa el momento cero. Antes de que podamos empezar a operar y a poner en marcha la empresa, yo tendría que invertir esta cantidad. ¿Sí? Entonces, todos los conceptos que ya señalamos. Entonces, así es como vamos a elaborar el momento cero. ¿Y por qué le estamos poniendo aquí un signo negativo al momento cero? Porque, pues, solamente es una salida de dinero. O sea, es una inversión que va a salir de nuestra bolsa y ese dinero lo tendríamos que erogar para poder echar a andar la empresa. Por eso lo vamos a poner con signo negativo. Ajá. Y después empezamos con
con el primer año de operaciones. ¿Qué vamos a poner aquí en nuestro primer año de operaciones? Todos los ingresos, y a todos los ingresos le vamos a restar todos los gastos. O sea, es ingresos menos gasto. Y al final, lo que vamos a tener aquí para el año 1 son nuestra utilidad o pérdida. Entonces, este flujo neto de efectivo está basado en lo que ustedes vieron en sus clases de administración financiera, con lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Porque aquí año con año, para el año 1, tenemos la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces, vamos a iniciar con el año 1. Ya dijimos que lo vamos a proyectar a 5 años, pero vamos a proyectar la utilidad o pérdida que esperamos para el primer año de operaciones que tenemos en esta columna. Entonces, si ustedes recuerdan su estado de pérdidas y ganancias, el primer concepto es ventas. Este concepto de ventas ustedes lo tienen en su estudio de mercado, lo que esperamos, la cantidad que esperamos vender para el primer año, que son los principales ingresos de una empresa, son las ventas, ¿sí? Entonces, en este ejemplo tenemos que esperamos obtener el primer año de operaciones, ventas por 19.200.000 pesos. Y empezamos a partir de ahí a restarle todos los costos y gastos. Entonces, aquí viene el costo de ventas, ¿sí? Lo que a mí me costó el fabricar ese producto o ese servicio, entonces le resto el costo de ventas, y la diferencia de ventas menos costo de ventas me da la utilidad marginal. Una vez que yo calculé la utilidad marginal, sigo con todos los demás gastos, que en este caso son los gastos de administración, que ya dijimos que aquí entran los sueldos y los gastos de oficina para el primer año. También le tenemos que restar los gastos de venta, que son todos aquellos derivados directamente del área de ventas, como son publicidad, promoción, sueldos de vendedores y todo lo que tenga que ver relacionado con el área de ventas. Le restamos los gastos de ventas y eso nos da la utilidad de operación. Ahora, posteriormente a esa utilidad de operación, le vamos a restar la depreciación y la amortización. Por la depreciación de la obra física vamos a considerar un 2% anual. ¿De dónde sacamos ese 2% anual? Pues de aquí, de la obra física, porque es depreciación de obra física. Entonces, de 5 millones vamos a calcular el 2% anual. Entonces, la depreciación de la obra física para el primer año, un 2% de 5 millones es 100,000 pesos. Es decir, mi edificio se estaría depreciando en 5 millones cada año. Entonces lo restamos. Después seguimos con la depreciación de la maquinaria y equipo. Vamos a considerar un 10% anual. Entonces, de aquí de mi maquinaria, de lo que invertí en la maquinaria, el valor de la maquinaria, voy a sacar el 10% anual. Entonces, el 10% de 189,061 son 18,906. Esa sería la depreciación de la maquinaria. Recuerden que el concepto de depreciación se refiere a la pérdida del valor del bien por el simple paso del tiempo. Y después tenemos la amortización de los intangibles. En este caso, los intangibles no se deprecian, se amortizan. Y eso lo vamos a amortizar a un 20%. Entonces, si yo invertí en intangibles que dijimos que son marcas y patentes, se amortizan al 20%. Entonces, yo saco el 20% de esta cantidad. El 20% para este ejemplo son 200,000. Y entonces lo resto a la utilidad de operación y me da este total. Ahora, de ese total yo voy a calcular el impuesto sobre la renta. Para nuestro caso vamos a considerar que vamos a pagar un 30% de impuesto sobre la renta. Entonces a esto yo le saco el 30%, que es esta cantidad, y esto es lo que yo tendría que pagar de impuestos para el primer año. Lo resto y me da la utilidad neta. Entonces, si ustedes se fijan aquí, primero estamos restando todas la depreciación, ¿sí? Y la amortización. Aquí estamos restando. Y si se fijan, ahora lo estamos sumando. Estos 100,000 que yo aquí resté, acá vuelvo a sumar los 100,000 pesos. Estos 18,000 que aquí resté, acá los sumo. Y estos 200,000 que resté aquí, acá los sumo. ¿Por qué hacemos esto? Porque si ustedes recuerdan de sus clases de administración financiera,
lo que es la depreciación y la amortización son gastos virtuales. Es decir, que son gastos que solamente nos sirven para... es un incentivo que el gobierno nos da para pagar menos impuestos. Entonces, realmente, la Secretaría de Hacienda a mí me permite quitar estas depreciaciones y estas amortizaciones para que mis impuestos disminuyan. Si no existiera este incentivo por parte del gobierno, yo hubiera tenido que pagar utilidades por este monto. O sea, los impuestos hubieran sido mucho más altos. Entonces, estos conceptos de depreciación y amortización solamente son gastos virtuales, es decir, no es un gasto real, porque realmente Hacienda solamente me dice, yo dejo que a tus utilidades le restes la depreciación y la amortización para que a mí me pagues menos impuestos, pero en ningún momento salen esos ingresos de la empresa, solamente los reportamos como un incentivo que me permite Hacienda para pagar menos impuestos, pero realmente son gastos virtuales, es decir, no salen realmente, sino solamente se reportan. Entonces, como estas depreciaciones y amortizaciones realmente no salieron, no son gastos virtuales, por eso es que posteriormente en mis flujos netos de efectivo los vuelvo a sumar. O sea, nada más me sirvieron para aquí sacar mi utilidad neta antes de impuestos, poder disminuir las utilidades y pagar menos impuestos, pero como es un gasto que nunca salió, lo volvemos a ingresar, ¿sí? Estas cantidades, y entonces, ahora sí, eso me da el flujo neto de efectivo para el año 1. Y así como en este caso, como es positivo el valor, la utilidad esperada para mi primer año de operaciones en este ejemplo es de 10.155.260. Y lo mismo que yo hice en este año 1, ahora lo hago para mi año 2 de operaciones. Por ejemplo, ustedes en su trabajo, algunos me dijeron que esperaban que sus ventas aumentarían en cierta cantidad. Entonces, si ustedes esperan que para el año 2 aumenten sus ventas, entonces aquí me ponen lo que esperan vender para el año 2 y así me hacen realmente su estado de pérdidas y ganancias para el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Entonces aquí vamos a tener el flujo neto de efectivo del año 1, 2, 3, 4 y 5. Y como para efectos de la clase vamos a hacer la proyección esperada a 5 años, en el año número 5, que es nuestro último año, la única diferencia que vamos a tener para ese año es que le vamos a aumentar aquí el valor de salvamento, que lo vamos a poner, en este caso lo puse acá en el año 5, ¿sí? Porque no me alcanza el pizarrón para todas las columnas. Aquí se pone en el año 5, y lo único que va a variar es que yo voy a sumar aquí, en este renglón al final, el valor de salvamento. ¿Sí? ¿A qué se refiere el valor de salvamento? El valor de salvamento es, suponiendo que en el año 5, quiero ver la proyección de cómo le va a ir a mi empresa, yo tengo que sumar, ¿sí? Suponiendo que ya termina la empresa, porque solamente estamos haciendo una proyección, ¿cuánto a mí me darían por mis bienes, por mis propiedades que tengo? Entonces tengo que hacer un cálculo de este terreno que yo compré aquí en el momento 0, en el año 5, ¿cuánto me estarían pagando por él? ¿Sí? ¿En cuánto yo podría vender ese terreno? Normalmente los terrenos aumentan su valor, entonces calculo yo, a 5 años yo podría vender ese terreno en tal cantidad. La obra física también tiene un valor de salvamento, ¿sí? Entonces, por esos dentro de 5 años, ¿cuánto podría yo obtener por ese edificio que construí? La maquinaria pues sí tiene una pérdida considerable de valor, pero tengo que calcular que, bueno, aunque tenga 5 años de uso, ¿cuánto me podrían dar por ella? Y por las marcas y patentes que yo adquirí en esta cantidad, ¿cuánto me estarían, cuánto podría yo recuperar si las vendo? Entonces, esa suma de lo que yo puedo recuperar al año 5 es lo que vamos a sumar aquí, porque tiene un valor y yo lo puedo recuperar. Y entonces aquí lo sumamos y aquí entonces aquí la única diferencia es con esa suma del valor de salvamento tendríamos el flujo neto de efectivo del año 5.
Entonces, en esto consiste la proyección del flujo neto de efectivo. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar. Olvidé de decirles algo. Si ustedes recuerdan, aquí solamente depreciamos la obra física, la maquinaria y amortizamos los intangibles. El terreno no se deprecia porque generalmente los terrenos, en vez de disminuir de valor, aumentan de valor. Entonces, así es como van a construir su flujo neto de efectivo. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar a través del Facebook y seguimos en comunicación.